En una sociedad globalizada e hiperconectada es necesario contar con herramientas que favorezcan nuestra convivencia desde un enfoque de justicia, inclusión, paz y equidad. ¿Pero por dónde empezar? Por las instituciones educativas. La educación intercultural es un enfoque que permite a estudiantes y docentes desarrollar habilidades y actitudes que les lleven a abogar por elementos como el diálogo, la negociación y la mediación. Hoy, en Voces por la Igualdad, hablaremos de la importancia de reconocerlo y de fomentar espacios inclusivos. Además de cómo podemos crear ambientes en donde nuestra cultura y opiniones sean valoradas y respetadas. Con este programa concluimos la primera temporada de Voces por la Igualdad, la cual estuvo llena de aprendizajes, reflexiones y aportaciones sobre nuestros derechos humanos y cómo podemos conocerlos más. Así es que, bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otro programa de Voces por la Igualdad. Otro mes hablando sobre estos temas tan importantes. Justo este programa es el final de nuestra primera temporada y pues estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo soy Daniela Ortiz y el día de hoy, para cerrar este camino de etapas que llevamos desde el primero, desde Infórmate, Súmate y Analízate, fue un camino muy interesante. Hablamos de muchísimos temas, tuvimos muchísimos invitados y pues vamos a cerrar con la interculturalidad en las instituciones de educación superior. Un tema muy interesante. Vamos a abordar cómo se da, qué es la interculturalidad, cómo se da, cuáles han sido los avances dentro de estas instituciones y pues demás. Y para esto estoy muy feliz de que esté con nosotras la doctora Marisa Valadez Montes, que es doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es maestra en antropología social por el Colegio de Michoacán, licenciado en sociología por esta universidad y actualmente es profesora asociada al Departamento de Sociología y Antropología de pues también nuestra universidad. Muchas gracias por estar con nosotras, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Y bienvenida. Creo que tenemos muchas cosas de qué hablar sobre Sin este duda. tema. Pero bueno, antes de comenzar con nuestra conversación, vamos a ver una pequeña cápsula. De acuerdo. Vamos con el contenido que nos preparó el equipo de producción. Según el Boletín Mensual de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la interculturalidad hace énfasis no únicamente en la composición de la sociedad, sino en el tipo de relaciones que se establecen entre los grupos que la componen y sus respectivos miembros. Así, la interculturalidad analiza procesos de relaciones asimétricas y simétricas, de visibilización e invisibilización, de estigmatización y discriminación. Cuando se habla en este sentido de mayorías o minorías culturales, étnicas o lingüísticas, no se trata de diferencias cuantitativas o demográficas, sino de diferencias de poder. La facultad de definir quién es incluido y quién excluido por las instituciones que conforman la sociedad. Se procura distinguir en cada caso entre situaciones de desigualdad y de diversidad. Pues muy interesante lo que acabamos de ver en la cápsula y bueno, ya para no esperar más vamos a empezar a abordar este tema. Y bueno, doctora, empezamos, ¿cómo definiría el concepto de educación intercultural en el contexto de las instituciones de educación superior? Bueno, lo podemos pensar de diversas maneras, pero bueno, sin duda es una tendencia reformadora en la práctica educativa que justo como se expresaba en la cápsula, hace un énfasis muy específico en la posibilidad de incorporar los saberes, la diversidad y darle espacio a todas aquellas personas que en los contextos donde hay pueblos originarios puedan interactuar de una manera mucho más horizontal con las instituciones, en este caso educativas. Ok.
Claro, ¿y por qué surge la necesidad de hablar de educación intercultural en las universidades? Bueno, justamente yo creo que es un proceso que tiene ya algunos años, sobre todo, bueno, podemos registrar el hecho de que por un lado estamos en un contexto globalizado en el que parece que hay cierta tendencia a homogenizar a los sujetos, pero bueno, por el otro también sabemos que hay la necesidad cada vez mayor de incorporar las voces, la diversidad de voces que hay en distintos contextos. Entonces, justamente este ha sido un proceso que por lo menos en la agenda pública pues ya tiene 2 o 3 décadas de alguna manera articulándose, generando andamiajes que puedan hacer posible la incorporación de esta perspectiva dentro de las estructuras educativas, porque bueno, finalmente sí implica un cambio en algunos mecanismos educativos, ¿no? Entendiendo que al incorporar las voces o las voces de las diversidades, de los diversos grupos étnicos, pues necesitamos también crear condiciones que permitan que esto sea efectivo, es decir, que esas opiniones, esos saberes, esas cosmovisiones puedan ser parte efectiva de una estructura educativa que de alguna manera no se quede solamente en el centro, sino que también haya una interacción en la diversidad de sujetos que la componen. Okay. Y también un poco complicado el hecho de romper como lo que ya conocemos dentro de las instituciones educativas, ¿no? Que es como lo menciona, reformar de nuevo la manera de enseñar y la manera de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, principalmente creo que se puede entender como un diálogo con la perspectiva científica. No es como tal una ruptura, sino más bien es hacer una reformulación en las jerarquías que tenemos en relación a cómo se conoce, cómo se genera conocimiento. Y bueno, esta perspectiva intercultural lo que permite es justamente integrar los conocimientos de otros grupos en general, que son étnicos en general, pero bueno, no solo se circunscribe a este tipo de poblaciones, pero aquí el cuestionamiento es, bueno, no solamente el conocimiento científico es la única forma de saber, también hay otro tipo de saberes que tienen otro tipo de procesos, que históricamente están constituidos de una manera distinta y que, bueno, de alguna manera, insisto, aquí el énfasis es que no es una ruptura con el como tal con el conocimiento científico, sino es otra forma de diálogo, ¿no? Que bueno, más bien la idea es verlo como parte de algo que pueda estar nutriéndose e insistiría en la primera parte también, donde bueno, también la intención es tener una relación mucho más horizontal con quienes están en los espacios educativos. Okay, claro. ¿Y cuáles son los principales objetivos que persigue la educación intercultural justamente? Bueno, hay distintas variaciones, pero en general podemos hablar sobre todo de la pluralidad, la inclusión, el diálogo y bueno, de alguna manera a partir de poner en la mesa este tipo de valores, que bueno, la idea no solamente es que sean valores, sino prácticas constitutivas de las formas de enseñanza, del diálogo que se tiene en las diversas disciplinas, en las diversas formas de conocimiento, pues aquí la aspiración sería a tener un conocimiento mucho más robustecido y compuesto por la opinión o las voces de los distintos sujetos, entendiendo que estamos digamos, atendiendo un contexto de diversidades, ¿no? Ok, claro. Y bueno, ¿de qué manera se pone en práctica la educación intercultural dentro de las universidades? Justo comentábamos antes de entrar al programa que justamente aquí en Aguascalientes hay universidades que ya empezaron con este enfoque desde su proyecto, ¿no? Sí, bueno, hay varias vías, desde el hecho de que, bueno, pueden ser programas muy específicos que dentro de esquemas como el de la universidad se pueden ir, digamos, generando programas, diversas cátedras o talleres que por lo menos vayan incorporando los conceptos relativos a la educación intercultural, es decir, que estén hablando justamente de cuestiones como la decolonialidad, facilitando pues las reflexiones acerca de cuáles son las jerarquías que componen ahorita digamos, los procesos de conocimiento. Pero efectivamente, por otro lado, sabemos que como política pública también existen otro tipo de universidades que son denominadas universidades interculturales, que en general han nacido
inicialmente, digamos, por ahí del año 2000 en el sur del país y que actualmente, justamente atendiendo esta necesidad de ser más plurales, de generar un diálogo mucho más abierto con los distintos grupos que componen la sociedad, pues bueno, recientemente el Estado ha abierto la posibilidad a que Aguascalientes tenga una universidad intercultural que también ajustado con los ajustes necesarios, pues de alguna manera también tiene un enfoque intercultural, ¿no? Okay. ¿Y cómo fue, bueno, no sé si tenga la información, cómo fue este proceso de incluirlo aquí en Aguascalientes? ¿O cómo cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha sido la respuesta? Bueno, creo que para contestar con mucho mayor puntualidad a esta pregunta habría que revisar el proceso de la propia universidad, pero bueno, aquí lo que habría que entender es que, bueno, finalmente no podemos entender la diversidad o la pluralidad solamente en lo general. Habría que hacer como una reflexión previa y un estudio previo acerca de, bueno, cuáles son las necesidades de los escenarios en los que estamos. Por ejemplo, Aguascalientes. Presuntamente Aguascalientes, pues y bueno, la región Bajío en general, a veces se piensa que no tiene poblaciones originarias, ¿no? O sea, es decir, no tenemos población indígena, pero lo que sí tenemos es una diversidad de poblaciones flotantes que están en tránsito o van y vienen, y también un alto índice de migración, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que entender que el propio concepto de interculturalidad no solamente alude a los grupos étnicos, sino que si entendemos la cultura como algo que es parte de las interacciones cotidianas en todas las relaciones, en todos los niveles de relaciones sociales que tenemos en las distintas realidades, pues bueno, podemos entender que lo intercultural de alguna manera es un enfoque que puede ir digamos, adaptándose a las necesidades, sobre todo de generar mecanismos que faciliten la igualdad, que sería, digamos, eso un poco la consigna, ¿no? El hecho de que para generar, no olvidemos que son este tipo de proyectos, no solamente nacen pues de una buena intención, sino también de haber identificado mecanismos que inciden en la permanencia o la prevalencia de desigualdades. Para esto es necesario, por supuesto, hacer un trabajo previo que implica hacer un estudio de los contextos, de saber cuáles son esas formas de desigualdad o esos mecanismos, y por el otro lado ir generando esos andamiajes que faciliten pues ahora sí que el avance o el adelanto de ciertos grupos o comunidades que específicamente se hayan identificado. Me imagino o quiero imaginar que justamente es el proceso en el que se encuentra esta universidad, pero también creo que es algo en lo que la propia Universidad Autónoma ha puesto énfasis, en la idea de que es necesario que la educación ahora cuente con este enfoque mucho más diverso, plural, que incorpore, digamos, al proceso educativo factores como el hecho de que pues, esto es una interacción, no es algo que se da desde la cuestión estática de el alumno escucha y aprende, sino que es un intercambio continuo en el cual pues también estamos frente como a otra nueva concepción de lo que es los procesos de aprendizaje. Sí, yo creo que es muy importante justo esta nueva manera de ver la manera en la que interactuamos dentro de una institución, porque justo ahorita estoy llevando una materia que es comunicación social y justo estamos viendo estas formas de la educación horizontal y las cosas que, bueno, mi maestra nos resalta mucho el hecho de que es más importante lo que compartimos en esta forma, dentro de estas dinámicas, a realmente el producto que sale como lo que hacemos físico, ¿no? O sea, la práctica. Sí, bueno, de hecho, desde la sociología o la antropología se tiene muy claro que mucho de el contenido, pues, de las relaciones sociales es justamente simbólico, pero esta parte simbólica también está compuesta de mecanismos de poder o de ciertas formas de jerarquización que de alguna manera pueden en su momento segregar a ciertos sujetos. Esa es la parte que yo creo que la educación intercultural atiende, ¿no? El hecho de posibilitar que ciertos sujetos por
su posición que tienen de vulnerabilidad dentro de un sistema mucho más amplio, es decir, el acceso que han tenido históricamente a ciertos derechos o no, pueda de alguna manera facilitarse en el campo educativo el adelanto de pues digamos, de las personas que de alguna manera están todavía dentro de mecanismos de desigualdad, y que estos mecanismos de desigualdad, pues bueno, es bien importante también resaltar que pueden ir mucho desde lo simbólico, es decir, puede ser desde el color de piel, la lengua, la clase social, incluso la diversidad sexual o de identidades, y que de alguna manera, aunque en la estructura legal están reconocidos ciertos derechos, pues bueno, sabemos que generalmente es mucho el trabajo que se tiene que hacer en términos de lo social, y que bueno, pues si hablamos de que tenemos una sociedad compleja, de alguna manera sabemos que estos mecanismos son importantes, y sobre todo insistiría yo en la necesidad de facilitar mecanismos que permitan el acceso a derechos y también, digamos, el adelanto de los sujetos, ¿no? En ese sentido. Claro, bueno, en un momento vamos a continuar con la conversación, doctora, y en un momento volvemos, no se despeguen, están viendo Voces por la Igualdad. Estamos de vuelta en Voces por la Igualdad. Recuerden que estamos hablando sobre la educación intercultural en las instituciones de educación superior. Ya abordamos un poquito sobre lo que es y los avances que incluso aquí en Aguascalientes ya hemos tenido con universidades que tienen este enfoque. Pero bueno, antes de continuar con nuestra conversación, vamos a ver una cápsula del testimonio de la maestra Belinda Guadalupe Camarena Vázquez sobre la educación superior intercultural. Vamos a verla. Bueno, pues yo considero que no estamos tan informados, sin embargo no creo que sea enteramente como una cuestión de culpa, sino que realmente es un tema relativamente nuevo, ¿no? La interculturalidad se empieza a hablar aproximadamente hace 25, casi 30 años, a partir de diferentes movimientos sociales, primordialmente indígenas, que empiezan a pues impulsar, ¿no? Que desde el ámbito nacional se reconozca que nuestra nación no es solamente una cultura, ¿no? Sino que estamos integrados de diversas culturas, y ha sido paulatina la integración de esa interculturalidad desde el ámbito de las leyes y particularmente al ámbito de reconocer que la educación también fomenta esa noción intercultural de nuestra nación, y también pues que por tanto la educación en formación pues de personas profesionales e identidades nacionales tenemos pues las instituciones educativas esa responsabilidad, ¿no? de fomentar el conocimiento de la interculturalidad. Entonces creo que es un tema que empieza a sonar, sabemos que empieza ya a ser del conocimiento, pero falta como profundizar. Sin embargo, creo que tiene que ver también con que en términos jurídicos pues es relativamente nuevo, con otras formas, ¿no? de entender nuestra nación cultural. Bueno, yo pienso que las instituciones públicas es importante mencionar, ¿no? Hay una serie de leyes, ¿no? La Constitución, la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Educación, que establecen la interculturalidad como una obligación en muchos ámbitos. Dentro de ello, uno de los primordiales es la educación. Y creo que hay universidades, bueno, hay universidades interculturales, ¿no? Que están todos sus programas de estudio completamente dedicados a generar profesionistas que tengan una acción social directa con el establecimiento de esta interculturalidad. Pero creo que las universidades públicas, ya cimentadas como la nuestra, pues tenemos la labor muy importante de revisar nuestros planes de estudio, ¿no? Y revisar nuestros planes de estudio no solamente el incluir como tal materias de interculturalidad, es decir, sí incluirla, pero además revisar pues en cada materia los y las autoras que incluimos, que puedan justamente hablar desde la interculturalidad en cada una de las materias que vemos, ¿no? Dentro de la institución. Yo pienso que está pasando del discurso a la práctica. Pienso que la práctica está siendo paulatina. Yo aquí pues reafirmaría esto, ¿no? Es decir, creo que esto que ya sabemos que es una obligación, que ya sabemos que es una necesidad,
debe de hacerse desde una revisión integral de todos nuestros planes de estudio, pues para darnos cuenta que la interculturalidad no solamente es como una suma de un tema más, sino que una verdadera interculturalidad implica pues una nueva forma de ver todas las profesiones, todas las materias, todas las disciplinas. Entonces considero que el trabajo es mucho y por ende no podríamos decir que es algo ya plenamente realizado, ¿no? Creo que aquí es muy importante en nuestra comunidad universitaria, pues justamente hacer algo que constantemente se hace, ¿no? Foros, conferencias, paneles, que permitan que no solo sea un tema de las aulas o de cada materia, sino que se socialice en determinados momentos, ¿no? Y que justamente se entrelaza con otros temas, ¿no? Se entrelaza con el género, se entrelaza con temas de clase, con temas sociales. Entonces creo que cuando tengamos momentos en donde estemos conmemorando ciertas fechas, ciertos momentos importantes, ¿no? Podemos incluir siempre la temática de la interculturalidad. Pues muy interesante el testimonio de la maestra Belinda. ¿Qué opinó, maestra, de la cápsula? Bueno, coincido completamente con, digamos, la perspectiva que la maestra expone en términos de, bueno, sí, como lo decía también hace un rato, hemos avanzado en términos de la interculturalidad en cuanto a que, bueno, ya tenemos un sistema jurídico que lo reconoce y, bueno, las universidades pues también han encaminado esfuerzos para implementarla dentro de los esquemas educativos, ¿no? No obstante, pues bueno, no solamente se trata, también coincido en eso, de que sea un tema de materia, ¿no? Sino que justamente la idea de la educación intercultural es que se vuelva práctica, que se extienda a las relaciones sociales, digamos que estos principios o valores que expone o incorpora la educación intercultural puedan ser incorporados en las relaciones sociales de los alumnos y, bueno, sus relaciones extensas, ¿no? Realmente creo que esa es la aspiración, entendiendo que, bueno, esto nos coloca dentro de un esquema distinto en cuanto a cómo vemos al otro, es decir, en cuanto a promover mecanismos de igualdad que sean continuos y que no estén sujetos a sistemas de sanción. Claro, y bueno, hablamos de que ya existen avances, pero ¿qué tan conocido realmente es el concepto de la educación intercultural entre estudiantes y profesores? Porque justo también hablábamos de que a lo mejor ya pensamos que ya estamos en un tiempo en el que estamos un poquito más informados, un poquito más actualizados en tanto esta información, pero a lo mejor en ciertos casos no lo es. Yo creo que todavía quedan muchas acciones por diseñar e implementar. Creo que dentro de las ciencias sociales y las humanidades, la perspectiva que propone la educación intercultural es ampliamente conocida. Insistiría en que, bueno, más bien lo que nos falta o el camino que vamos andando es el de implementar los mecanismos que la hagan eficiente. Claro. Ahora bien, es bien importante, por ejemplo, que este tipo de temas que parecen muy concernientes al área de ciencias sociales, pues ahora sí que rebasen las fronteras de disciplinas que aparentemente no podrían, con las que aparentemente no se puede o no hay todavía un diálogo, ¿no? Es decir, esa es un poco la complejidad de este tipo de perspectivas. Sí. Como lo decía al principio, hay que entenderla como un diálogo con lo científico, no como una ruptura. Y en ese sentido, esa es parte, yo creo que de las tareas más arduas que se tienen en adelante, el hecho de que, bueno, este tipo de perspectivas que proponen una igualdad un sentido de igualdad mucho más amplia puedan ser abordadas por disciplinas donde aparentemente estos temas no tienen una relación, pero que sin duda, al ser una perspectiva social, pues están ahí. Más bien es justo crear esos mecanismos que permitan ponerlas en la mesa, ¿no? Y en las discusiones que hacen los alumnos cotidianamente. Claro, es indispensable porque justo en otras áreas de conocimiento incluso ni siquiera se habla de los temas, ¿no? Ni siquiera es como un eje. ¿O sí existe todavía? De hecho, justamente ese es el aporte de la educación intercultural, que no parcela, digamos que de alguna manera no privilegia la parcelación de saberes, no es disciplinar como tal, o sea, es decir, claro. Más bien privilegia el hecho de que el diálogo se haga mucho más amplio y sea mucho más plural. Por eso, la idea es que, bueno, de alguna manera se le conceda valor a los saberes que se construyen desde otros procedimientos, es decir, desde lo más social, los saberes tradicionales, los conocimientos que están ahí
que son culturales y que de alguna manera, aunque no son parte de o no son resultado de una metodología científica, pues tampoco quiere decir que no tengan valor alguno, Claro. ¿no? Incluso porque, bueno, esa parte sí está como mucho más estudiada en la sociología y en la antropología. Hay saberes que todos los días estamos llevando a cabo y que de alguna manera nos acercan más a estos ejes sociales a partir de los cuales reproducimos muchas pautas que incluso quizá a veces están menos apegados a la parte del conocimiento científico, y eso no quiere decir que de alguna manera tengan que ser conflictivos, sino más bien que tenemos que encontrar esta manera de integrarlos, ¿no? Ok, claro, maestra. Y bueno, pues ya casi nos vamos, pero un mensaje breve de lo que se espera a futuro de la educación intercultural, ¿qué vamos a ver en un futuro? Bueno, lo que se esperaría ver es, sin duda, la integración de que estos valores se vuelvan prácticos, ¿no? O sea, digamos que esta intención o este proyecto acerca de el adelanto de pueblos que están, digamos, de alguna manera todavía en proceso de adelanto, que no tienen el mismo acceso a los derechos que otras poblaciones se han tenido, puedan de alguna manera andar esta brecha o puedan cerrar esta brecha de una manera mucho más rápida. Eso por un lado en estos contextos, digamos, en contextos como el nuestro, pues de alguna manera que este diálogo sea efectivo, que de alguna manera los principios de igualdad puedan llevarse a cabo de manera cotidiana. Creo que serían más que nada las aspiraciones y el trabajo que se tiene por delante. Pues muchísimas gracias por lo que nos aportó el día de hoy, maestra. Estuvimos muy felices de que nos acompañara. Al contrario, un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y pues muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en Voces por la Igualdad. Importante abrirnos al diálogo y a seguir avanzando en estos temas. Yo soy Daniela Ortiz y pues nos vemos en la siguiente temporada de Voces por la Igualdad.